Sean todos bienvenidos a nuestro programa Arte y Tiempo, donde siempre aprendemos un poco más sobre el arte. Hoy abordaremos varias temáticas que pasarán por la historia escrita de un autor muy importante hasta las pinturas del siglo XX, así que póngase cómodo y disfrute de este increíble programa. Tal vez en algún momento han oído escuchar sobre el escritor Umberto Eco, quien también fue filósofo y maestro de universidad italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía. Pues hoy analizaremos un poco más a fondo una de sus obras, llamada La historia de la fealdad, que fue publicada en el año 2007. Para ser más exactos, uno de sus capítulos, que se titula Un mundo dominado por lo bello. La historia de la fealdad se articula en 15 capítulos que recorren la historia occidental desde la civilización griega. Dicho recorrido histórico se sujeta a la variada tipología de la fealdad. De este modo, un mundo de horrores queda fijado a lo largo del texto, como si fueran insectos clavados en una vieja pared. A lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando definiciones de lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido reconstruir una historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. No ha ocurrido lo mismo con lo feo, que casi siempre se ha definido por oposición a lo bello, y a lo que casi nunca se ha dedicado estudios extensos, sino más bien alusiones parentéticas y marginales. Por consiguiente, si la historia de la belleza puede valerse de una extensa serie de testimonios teóricos, de los que puede deducirse el gusto de una época determinada, la historia de la fealdad por lo general deberá ir a buscar los documentos en las representaciones visuales o verbales de cosas, personas, consideradas en cierto modo feas. No obstante, la historia de la fealdad tiene algunos rasgos en común con la historia de la belleza. Ante todo, tan solo podemos suponer que los gustos de las personas corrientes se correspondieran de algún modo con los gustos de los artistas de su época. Si un visitante llegado del espacio acudiera a una galería de arte contemporáneo, viera rostros femeninos pintados por Picasso y oyera que los visitantes lo consideran bellos, podría creer erróneamente que en la realidad cotidiana los hombres de nuestro tiempo consideran bellas y deseables a las criaturas femeninas con un rostro similar al representado por el pintor. Pero, no obstante, el visitante del espacio podría corregir su opinión acudiendo a un desfile de moda o a un concurso de Miss Universo, donde vería celebrados otros modelos de belleza. A nosotros, en cambio, no nos es posible. Al visitar épocas ya remotas, no podemos hacer ninguna comprobación, ni en relación con lo bello, ni en relación con lo feo, ya que solo conservamos testimonios artísticos de aquellas épocas. Otra característica común a la historia de la fealdad y a la belleza es que hay que limitarse a registrar las vicitudes de estos dos valores en la civilización occidental. En el caso de las civilizaciones arcaicas y de los pueblos llamados primitivos, disponemos de restos artísticos, pero no de textos teóricos que nos indiquen si estaban destinados a provocar placer estético, terror sagrado o hilaridad. A un occidental, una máscara ritual africana le parecería horrible, horripilante, mientras que para el nativo podría representar una divinidad benévola. Por el contrario, al seguidor de una religión no occidental le podría parecer un poco desagradable la imagen de un Cristo flagelado, ensangrentado y humillado, cuya aparente fealdad corporal inspiraría simpatía y emoción a un cristiano. En el caso de otras culturas, ricas en textos poéticos y filosóficos, como por ejemplo la India, o la japonesa o la china. Allí vemos imágenes y formas, pero al traducir textos literarios o filosóficos, casi siempre resulta difícil establecer hasta qué punto ciertos conceptos pueden ser identificables con los nuestros, aunque la tradición nos ha inducido a traducirlos a términos occidentales, como bello o feo. Y aunque se tomaran en consideración las traducciones, no bastaría saber que en una cultura determinada se considera bella una cosa dotada, por ejemplo, de proporción y armonía. ¿Qué significan en realidad estos dos términos? Su sentido también ha cambiado a lo largo de la historia occidental. Solo comparando afirmaciones teóricas con un cuadro o una construcción arquitectónica de la época,
nos damos cuenta de lo que se considera proporcionado en un siglo, ya no lo era en el otro. Cuando un filósofo medieval hablaba de proporción, por ejemplo, estaba pensando en las dimensiones y en la forma de una catedral gótica, mientras que un teórico renacentista pensaba en un templo del siglo XV, cuyas partes estaban reguladas por la sección áurea, y a los renacentistas les parecían bárbaras y justamente góticas las proporciones de las catedrales. Los conceptos de bello y de feo están relacionados con los distintos periodos históricos o las distintas culturas. Se oye decir con mucha frecuencia que una belleza europea desagradaría a un chino o hasta a un hotentonte, porque el chino tiene un concepto de la belleza completamente diferente al del negro. Y ciertamente, si consideramos las obras de arte de esos pueblos no europeos, por ejemplo, las imágenes de sus dioses que han surgido de su fantasía, dignas de veneración y sublimes, a nosotros nos puede parecer los ídolos más monstruosos, del mismo modo que su música puede resultar sumamente detestable a nuestros oídos. A su vez, esos pueblos consideran insignificantes o feas nuestras esculturas, pinturas y hasta músicas. A menudo la atribución de belleza o de fealdad se ha hecho atendiendo no a criterios estéticos, sino a criterios políticos y sociales. En un pasaje de Marx, de Manuscritos económicos y filosóficos, de 1844, se recuerda que la posesión de dinero puede suplir la fealdad. A menudo la atribución de el dinero, en la medida en que posee la propiedad de comprarlo todo, de apropiarse de todos los objetos, es el objeto por excelencia. Digamos, mi fuerza es tan grande como lo sea la fuerza del dinero. Lo que soy y lo que puedo no está determinado en modo alguno por mi individualidad. Soy feo, pero puedo comprarme la mujer más bella. Por tanto, pues no soy feo, porque el efecto de la fealdad, su fuerza ahuyentadora, queda anulado por el dinero. Decir que belleza y fealdad son conceptos relacionados con las épocas y con las culturas, o incluso con los planetas, no significa que no se haya intentado siempre definirlos en relación con un modelo estable. Se podría incluso sugerir, como hizo Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos, que en lo bello el hombre se pone a sí mismo como medida de la perfección y se adora en ello. El hombre en el fondo se mira en el espejo de las cosas, considera bello todo aquello que le devuelve su imagen. Lo feo se entiende como señal y síntoma de degeneración. Todo indicio de agotamiento, de pesadez, de senilidad, de fatiga, toda especie de falta de libertad en forma de convulsión o parálisis. Sobre todo el olor, el color, la forma de la disolución, de la descomposición. Todo esto provoca una reacción idéntica, el juicio del valor feo. ¿A quién odia aquí el hombre? No hay duda, odia a la decadencia de su tipo. El argumento de Nietzsche era narcisistamente antropomorfo, pero nos dice precisamente que belleza y fealdad están definidas en relación como un modelo específico, y la noción de especie se puede extender de los hombres a todos los entes. Esto lo hacía también Platón en la República, y se aceptaba y consideraba bella una olla fabricada según las reglas artesanales correctas. O también Tomás de Aquino, que su suma teología, para quienes los componentes de la belleza eran, además de una proporción correcta, la luminosidad o claridad y la integridad. Entonces, es decir, que una cosa, ya sea un cuerpo humano, un árbol o una vasija, había de representar todas las características que su forma debía haber impuesto a la material. En este sentido, no solo se consideraba fea una cosa desproporcionada, como un ser humano, como una cabeza enorme y unas piernas muy cortas, sino que también se consideraban feos los seres que Tomás definía como turpi, en el sentido de disminuidos, como diría Guillermo de Auvernia, tratado del bien y del mal. Aquellos que les falta un miembro, que tienen un solo ojo o tres porque se puede adolecer de falta de integridad o también por exceso. Entonces, por consiguiente, se consideraban feos sin piedad alguna los aefesios, que para los artistas presentan de forma despiadada, y en el mundo animal los híbridos, que fundían de forma violenta los aspectos formales de dos especies distintas. La primera y más completa estética de lo feo la elaboró en 1853 Karl Rosenkranz. Este establece una analogía entre lo feo y el mal moral,
del mismo modo que el mal y el pecado se oponen al bien y son su infierno. Así también lo feo es el infierno de lo bello. Y para Rosencrantz, y también tomaba una ideología tradicional de que lo feo es lo contrario de lo bello, una especie de posible error de que lo bello contiene en sí. De modo que cualquier estética como ciencia de la belleza está obligada a abordar el concepto de fealdad. Pero justamente cuando pasa de las definiciones abstractas a una fenomenología de las distintas encarnaciones de lo feo, es cuando nos deja entrever una especie de autonomía de lo feo que lo convierte en algo mucho más rico y complejo de una simple serie de negaciones de las distintas formas de belleza. Rosencrantz también analizaba minuciosamente la fealdad natural, la fealdad espiritual, la fealdad en el arte y las distintas formas de imperfección artística. También miraba la ausencia de forma, la asimetría, la falta de armonía, la desfiguración y la deformación, lo mezquino, lo débil, lo vil, lo banal, lo casual, lo arbitrario y lo tosco. También las distintas formas de lo repugnante, lo grosero, lo muerto y lo vacío, lo horrendo, lo insulso, lo nausebundo, lo criminal, lo espectral, lo demoníaco, lo hechicero y lo satánico. Son demasiadas cosas como para seguir diciendo que lo feo es simplemente lo opuesto de lo bello, entendido como una armonía de proporción o integridad. A lo largo de nuestra historia debemos distinguir realmente entre la fealdad en sí misma, como un excremento, una carroña en descomposición, un ser cubierto de llagas que despide un olor nausebundo, y la fealdad formal, como ese equilibrio en la relación orgánica entre las partes de un todo. Bueno, entonces imaginémonos que vemos por la calle a una persona con la boca desdentada. Lo que nos molesta no es la forma de los labios o de los pocos dientes que quedan, sino el hecho de que los dientes supervivientes no están acompañados de los otros que deberían de estar allí presentes y puestos allí en esta boca. No conocemos a esa persona, esa fealdad nos implica pasionalmente y sin embargo ante una incoherencia o una completud de aquel conjunto que nos sentimos autorizados a manifestar desapasionadamente de aquel rostro que es feo. Prodigios y monstruos, el infierno y las metamorfosis del diablo se entrecruzan con el triunfo de la muerte, la caricatura, el satanismo, lo siniestro y la fealdad industrial para acabar en la fealdad del mundo actual vista a través de los kits, los can, el punk y el piercing, que tanto recuerda a los cuadros del Bosco. Esa vibrante historia de horror y desprecio por lo feo está enriquecida por el lujoso tratamiento de las numerosas ilustraciones tomadas de la historia del arte y por la selección también de textos procedentes de los autores más significados en el tratamiento de la fealdad. De ahí la prudencia con que debemos disponer a seguir esta historia de la fealdad en sus variedades, en sus múltiples articulaciones, en la diversidad de reacciones que sus distintas formas suscitan, en los matices conductuales con que se reacciona, considerando en cada ocasión sí y hasta qué punto, teniendo la razón de que las brujas que en primer acto de Macbeth gritan lo bello es feo y lo feo es bello. Y como dice Umberto Eco y cree, la belleza puede ser aburrida y la fealdad es infinita. Muy bien, y ahora continuaremos con algo que se relaciona bastante bien en medio de lo bello y lo feo, y aquello es lo abstracto, lo surrealista. ¿Podrán imaginar un poco sobre quién hablaremos ahora? Hablaremos nada más y nada menos de Salvador Dalí. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Salvador Dalí fue quizás el surrealista más popular y uno de los máximos exponentes mundiales del arte contemporáneo. Ya fuera un genio o un artista estrafalario, su legado no pasa inadvertido incluso hoy en día. No podemos más que maravillarnos con la perfección de su técnica y el imaginativo contenido de su arte. Nacido en Figueres, un pueblo que marcaría toda su producción, Dalí nunca fue un niño normal. Tuvo un hermano que murió antes que él y sus padres le pusieron el mismo nombre, Salvador, consintiendo todos sus caprichos. Desde muy pequeño dio muestras de genio, dejaba sus excrementos en cualquier lado como forma de arte. Su vida y su obra llegaron a ser la misma cosa y acabó siendo un showman obsesionado por promocionarse a sí mismo. Se podría decir que fue un pionero de los happenings y del pop art. Se creó ese personaje provocador, imprevisible y loco.
Este personaje, en 1940, se traslada a los Estados Unidos, donde encajó perfectamente con el surrealista capitalismo. En Hollywood, fue acogido con los brazos abiertos y colaboró con Disney, Hitchcock, los hermanos Marx e invitado a todas las fiestas donde hacía de la delicia de la gente con su salida de tono. En sus últimos años llegó a firmar hojas en blanco para favorecer las falsificaciones. Para él, la imitación de su obra era una prueba de su grandeza. Dejando su vida aparte, Salvador Dalí fue un artista indiscutible. El detallismo minucioso, pero mostrando un mundo inconsciente, hacen de él el más grande pintor de sueños. Su naturalismo, tomado de sus ídolos Rafael y Velázquez, una enorme pasión por la ciencia y las asociaciones delirantes cuya ambigüedad provocan diversas interpretaciones, son solo 3 rasgos de su arte. Inventó, entre otras cosas, el método paranoico crítico con sus dobles imágenes y pintó más de 1500 obras de arte, sin contar decorados, fotografías, colaboraciones y sus numeritos que hoy en día no pueden más que considerarse como arte. El método paranoico crítico. Antes que nada, tengamos en cuenta que la palabra paranoia está muy asociada a la palabra delirante. Es más, a la paranoia se le llama también trastorno de ideas delirantes. En contraste con el método emblemático del surrealismo, el automatismo psíquico, Dalí crea su propio método, el paranoico crítico, confesando que se había inspirado al leer la interpretación de los sueños de Freud. Imágenes ambiguas que no tienen un sentido claro provocan múltiples interpretaciones en el espectador, haciendo que éste libere obsesiones, fobias y todo lo que lleva bien guardado en el inconsciente. Dalí describe su método de manera compleja, casi absurda y desquiciada como las obras que el mismo recurso provoca. Método espontáneo de conocimiento irracional basado en la afectividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes, sintetizando y corriendo el riesgo que presupone ser sintético. El automatismo psíquico libera el inconsciente del artista sin dejar intervenir para nada a la razón. En cambio, el método paranoico crítico busca racionalmente generar ambigüedades que hagan aflorar el inconsciente del espectador al interpretar la obra. En uno se expresa el artista y en el otro el espectador. La realidad es en definitiva la realidad que cada uno ve, la que nuestro inconsciente nos lleva a ver. Y Dalí está convencido de ello. Lo que vemos en las cosas no está en las cosas, sino en el fondo de nuestra alma. Siempre les impresionaba la manera en que Dalí se expresaba, y si bien todos demostraban un gran interés por la teoría del psicoanálisis de Freud, él destacó sobre los demás, pues él desarrolló su propia interpretación del surrealismo. Tanto es su apoyo y su interés por dicha teoría que se encargó de darle un toque paranoico a sus obras, siendo un poco autocrítico, plasmando en ellas su visión del mundo, sus más grandes miedos, traumas y sus sueños. Ahora bien, ya sabiendo un poco de su vida, hablaremos sobre una de sus más grandes obras, La persistencia de la memoria, también conocida como Los relojes derretidos o Los relojes blandos. Es la obra más reconocida del pintor catalán Salvador Dalí. Esta fue contemplada en 1931 y ese mismo año se exhibió al público por primera vez en la Galería Pierre Collège de París entre el 3 y el 15 de junio. Desde 1934 hasta la actualidad ha permanecido al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ahora realizaremos un análisis introspectivo hacia la pintura de Dalí. En primera instancia observaremos qué objetos tiene esta pintura, empezando por los relojes derretidos. Estos simbolizan el tiempo no lineal, donde el pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Por ejemplo, esto sucede durante los sueños. También consideran que en los sueños se puede llegar a un estado mental en el que la razón no puede limitar lo que se quiere expresar. El pensamiento humano es su estado más puro sin ataduras. Esta influencia surrealista hizo que Dalí muchas veces plasmara lo que soñaba en sus obras. Y es por esta no linealidad que se puede ver una composición 3 tiempos a la vez. El reloj que cuelga en la rama de un árbol sin hojas representa el pasado sobre la mesa, fluyendo hacia el abismo. El presente es un objeto dormido, el futuro. Al descifrar los objetos puedes leer por qué cada uno de los relojes se coloca en una superficie determinada. Eso no es nada casual.
Ahora fijémonos en el oval naranja. Este objeto que se encuentra en el borde delantero de la mesa también es un reloj, pero este, a diferencia de los otros tres, es sólido, ya que simboliza el tiempo lineal, donde el pasado y el presente ya no existen simultáneamente. No podemos controlar este reloj, se mueve de manera imparable, hacia adelante. El artista se niega a reconocer este tiempo, por lo que se pone el reloj boca abajo y encima coloca hormigas. Las hormigas, esos insectos, literalmente han cubierto el reloj naranja. Las hormigas en todas las obras de este maestro significan podredumbre, decadencia y muerte. Esta asociación la contempla el artista desde su niñez. Una vez, el pequeño Salvador vio hormigas pululando en un murciélago muerto, y este hecho le impactó. Aquí en el cuadro, las hormigas están encima del reloj, un símbolo de la fugacidad de todo lo terrenal. La mosca. Para Dalí, las moscas eran hadas de Mediterráneo. En Diario de un genio, escribió: aportaban inspiración a los filósofos griegos que pasaban la vida bajo el sol, rodeados de moscas. En la mosca, el autor cifró a su musa, la inspiración que le invadió cuando creaba este cuadro. Un quinto objeto sería el objeto que se derrite. Algo se derrite sobre la tierra. Sin embargo, si das rienda suelta a tu imaginación, serán claramente visibles los contornos de un rostro de una persona dormida, una nariz con una inclinación característica, la lengua, pestañas e incluso una ceja rubia. Este autorretrato del artista es un sueño, es la muerte en sí misma, o al menos es una exclusión de la realidad, o mejor aún, es la muerte de la misma realidad, la cual muere de la misma manera durante el acto de amor. Esto lo escribió Dalí. Autorretratos similares pueden encontrarse a menudo en obras del maestro, de una manera especialmente grande, en el cuadro El Gran Masturbador. Como sexto objeto, podemos visualizar el espejo. Significa cambio e inconstancia. Es capaz de reflejar tanto la realidad como el mundo de los sueños. Después vemos el árbol seco. El árbol del cuadro es un olivo, signo de sabiduría en la antigüedad. El artista creía que en el mundo moderno esa sabiduría correcta ya no existe. Por eso el árbol está muerto y el reloj que se pone sobre él es un símbolo del pasado. Ahora visualicemos la playa desierta. No es casualidad que el paisaje se vea tan abandonado. En sí mismo es la personificación de la melancolía y el vacío emocional del autor en ese momento. Por lo tanto, se retrató a sí mismo como un pez arrojado a la orilla. El mar. Para Dalí, el mar simbolizaba la eternidad, inmortalidad y un lugar ideal para viajar. Es en el mar donde el flujo del tiempo no es objetivo, sino que está sujeto al ritmo interno de la conciencia del viajero. Así pensaba el artista. Las montañas. En la imagen aparece el Cabo de Creus, cerca de la ciudad de Figueres, el lugar donde nació Dalí. Este paisaje es reconocible y se encuentra en muchos lienzos del artista. Salvador trataba con especial cariño sus recuerdos de la infancia y le encantaba dejar huella de ellos en sus obras. Por último objeto, miremos el huevo. El huevo es uno de los símbolos más reconocibles en las obras de Dalí. También encontramos uno en La persistencia de la memoria, un pequeño óvalo en la orilla del mar, cerca de las montañas. El huevo en todas las pinturas del maestro simboliza el cambio y nacimiento de algo nuevo. El artista tomó la imagen de los órficos, místicos de la antigua Grecia. Según la mitología, el huevo cósmico nació la primera deidad bisexual Fanes, quien creó al ser humano, y dos mitades de la cáscara del huevo formaron el cielo y la tierra, de ahí la ubicación del huevo en el cuadro. Y bueno, a pesar de que la presentación es realista en sus técnicas, la relación de los objetos y sus extrañas dimensiones nos muestran una imagen incongruente y sin mucha lógica que nos provoca confusión junto a una sensación de soledad causada por los amplios espacios del paisaje. Con respecto a la luz, vemos que el cuadro está dividido en dos partes no simétricas. A la derecha, una zona dominada completamente por la oscuridad, mientras que a la izquierda y al fondo del cuadro, donde se encuentran los objetos más importantes, hay un foco de luz que proviene del cielo que los ilumina suavemente y los hace proyectar sombra. Este contraste entre los tipos de luces ayuda a crear una atmósfera onírica. Los colores usados son variados. Predominan los tonos fríos, azul, blanco y gris, que contrastan con los cálidos amarillo y marrón. Se aprecia que los tonos cálidos nos acercan a las formas aumentando los detalles,
mientras que los tonos fríos acentúan la pérdida de definición de los contornos. Si combinamos todos estos componentes en uno solo, podemos concluir que el sentido principal del cuadro viene a decir que el tiempo es relativo, pero constante en su movimiento, mientras que la memoria es de corta duración, pero estable. La persistencia de la memoria pertenece a la época freudiana de la obra de Dalí. Este cuadro también tiene otro nombre no oficial, el flujo del tiempo. Este artista pintó esta obra maestra en 1931, cuando tan solo tenía 27 años, y ya en 1934, el Museo de Arte Moderno de Nueva York se convirtió en el lugar de este cuadro. Y bueno, queridos oyentes, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima con Arte y Tiempo.